algunos de los datos que ya hemos ido comentando en estos días, más de 700 invitados, o mejor dicho, participantes de estas terceras jornadas, y hemos querido empezar con quien las conoce muy de cerca, ¿no? Y ha estado en la organización, con el coordinador de estas terceras jornadas de Pastoral. Yo les presento a don Emilio Palomo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Conchi, y a todos los televidentes. Preparados, listos ya desde ayer. Son unas terceras jornadas que comenzaban ayer, como novedad este año vamos a empezar hablando, si le parece, de esas experiencias diocesanas, que yo no sé si fue un poco también por necesidad, porque vieron con las experiencias de años anteriores que el viernes había que hacer algo también en la tarde del viernes, que surgiera esta iniciativa. Bueno, yo creo que la iniciativa de ayer por la tarde responde a el deseo de compartir, de compartir todo lo que la realidad pastoral de nuestra archidiócesis tiene. Tenemos una alegría muy grande de poder escuchar las realidades de otras diócesis, realidades que nos están ayudando en estos 3 años, esta tarde las de estas terceras jornadas. Pero es verdad que tenemos muchas cosas que compartir y por eso había ayer 9 experiencias diocesanas organizadas desde las delegaciones y secretariados nuestros y con la participación de muchísimas parroquias de nuestra archidiócesis. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, pues cuando hemos traído en estos años los Centinelas del Matino, cuando hemos traído la religiosidad popular de Sevilla y la caridad, el compromiso que tienen, la pastoral con divorciados, cuando trajimos a lo del cenáculo, cuando hemos ido trayendo todas estas experiencias, tenemos una gran alegría y es que están arraigando también entre nosotros. Vienen para compartir y nosotros les traemos para escuchar y aprender y ver si, bueno, pues es lo que necesitamos y verdaderamente la experiencia de estos 2 años previos y la de este, pues es muy rica. Pero es que tenemos tantas cosas que compartir nosotros también entre nosotros. De hecho, pues por ejemplo, pues la delegación de familia ha estado estos meses atrás yendo a otras diócesis a explicar escuelas de familia, porque ya llevamos 3 años trabajando esa realidad. Bueno, pues ayer en este mismo lugar, varias parroquias, incluso a nivel arciprestal, compartieron lo que están haciendo. Pero como digo de esta delegación, podemos decir del resto: juventud, de catequesis, de enseñanza, religiosidad popular, el secretariado de ocio y tiempo libre. Fueron realidades que estuvieron presentes en la iniciación cristiana, la caridad, es decir, hasta 9 realidades nuestras, pero con mucha presencia y estamos muy contentos. De hecho, pues todo se inició con la presentación del arzobispo y a partir de ahí fue una tarde maravillosa, Conchi. Bueno, vamos a hablar del invitado de estas terceras jornadas, no sé si calificarlo así. Bueno, él va a ser el responsable de dar contenido a estas terceras jornadas, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, presidente de Cáritas Internacional. Si hacemos un poco, echamos la vista atrás, vemos que en 2013 Dominique Rey, obispo de Fréjus-Toulon, de Francia. En 2014 don Guzmán Carriquiri, subsecretario del Consejo Pontificio para América Latina, y este año Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, como decimos, y presidente de Cáritas Internacional. Y también muy importante, es el responsable del Consejo de Cardenales que ha creado Su Santidad el Papa Francisco para el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia. ¿Por qué en estas terceras jornadas le invitamos a él? Bueno, pues la invitación a él es del arzobispo. La invitación a él es porque nos parecía que era una persona que podía ayudarnos muchísimo, evidentemente. Tengamos en cuenta que el cardenal Maradiaga es obispo desde que tenía 35 años de edad y tiene más de 70. Los servicios que ha realizado en la Iglesia en su propio país, en Honduras, a nivel de América Latina y sin duda en el servicio a toda la Iglesia Universal, la experiencia que tiene de contacto con las personas como pastor, él además es salesiano, la realidad de lo que él está viviendo por el lugar que el Papa Francisco le ha confiado y sobre todo porque Evangelii Gaudium es la exhortación que nosotros estamos trabajando, que queremos arraigar en nuestra diócesis y él como nadie nos puede ayudar a aplicarla a las parroquias. Y de hecho, pues como dato es muy bonito, ¿no? Hace bastantes meses fue el arzobispo don Braulio el que le invitó, el cardenal aceptó, solo le puso una condición,
que no fuera al final de este mes por ser San Juan Bosco, y él tiene como salesiano además otros compromisos en Panamá, y le dijo: encantado, eminencia, yo voy con mucho gusto a Toledo, que no sea en el final de enero. Y don Braulio evidentemente le dijo: no, mire que es a principio de enero, en cuanto pasa la Epifanía. Y entonces él aceptó y le dijo ya, pues mire, lo que nosotros estamos en este tercer programa anual del Plan Pastoral es la parroquia. Bueno, nosotros le dimos unas notas y él, desde hace bastantes semanas, pues él ya adelantó lo que todos los participantes en las jornadas ya tienen en el folleto. En el folleto están un montón de cosas que él nos ha escrito, que nos van a ayudar a reflexionar y que a él, de viva voz, ahora le vamos a escuchar y poder ver a través de Canal Diocesano. Es decir, que el cardenal es un regalo de Navidad para todos nosotros. Nos lo han traído los Reyes, vamos. Y es verdad, estos 2 días que lleva con nosotros, los encuentros que hemos tenido, el Consejo Episcopal, con, por supuesto, pues con don Braulio y don Ángel, el obispo auxiliar, el encuentro que ha tenido con los seminaristas, el encuentro que ha tenido con los trabajadores de Cáritas, la visita que ha hecho al Hogar 2000, anoche mismo, ¿no?, la ruta catequético, un trozo que él realizó, el contacto... La entrevista de ayer por la tarde. Bueno, la entrevista, por supuesto, la entrevista que fue una delicia, la rueda de prensa, las horas que lleva con nosotros estos 2 días, estamos disfrutando tanto escuchándole, o sea, tiene pues ese carisma, como dice don Braulio, ¿no?, ese carisma, esa profundidad y al tiempo esa sencillez, ese continuamente contar anécdotas. Es una maravilla, es una delicia, es un regalo que estábamos deseando compartir con todas las personas que están aquí, más de 700 personas, como bien dices, 743 para ser exactos. Y bueno, yo creo que vamos a aprender, sobre todo como hemos intentado estos años, vamos a escuchar, a reflexionar y a sacar conclusiones, que es de lo que se trata. No venimos solo a ver a alguien que es muy importante, que lo es, que es una persona que está muy unida al Santo Padre, todos lo estamos, pero él de una manera especial, porque es de las personas más cercanas a él, que continuamente pues escucha, trata, aconseja. El Papa le envía a muchos lugares, le confía muchas tareas. De hecho, pues en estos 2 días, estamos impresionados por la realidad de lo que él cuenta, de lo que él comparte, de lo que él lleva en el corazón, que es sin duda la Iglesia, y un amor grandísimo a Jesucristo, una delicadeza tremenda con las personas, una ternura. Bueno, estamos encantados, y yo creo que las personas que vean ahora Canal Diocesano, que lo escuchen, van a disfrutar, porque el calor que pone y la profundidad y la sencillez con que lo hace es maravillosa. Bueno, le vamos a seguir con mucha atención, sin duda alguna, a lo largo de la mañana de hoy. Esta tarde otra de las conferencias que va a dar, mañana por la mañana, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco profundizar en esos 2 días, más o menos, que lleva aquí en nuestra diócesis, en los que, como bien decía, pues ha tenido momentos de encuentro con los trabajadores de Cáritas. Por ejemplo, recordemos que es el presidente de Cáritas Internacional, ayer por la mañana. Bueno, ha dado una rueda de prensa, estuvo en un programa de televisión con nuestra compañera Ana. Ha tenido un encuentro con los seminaristas también y ha visitado el Hogar 2000. Y en esos 2 días usted ha estado muy cercano a él. Entonces, a mí me gustaría pues que, hombre, yo creo que también se va a retratar de alguna manera en estas 3 conferencias que va a impartir, pero que nos contara pues cómo ha sido esos 2 días que lleva aquí el cardenal y qué le parece nuestra diócesis. Bueno, ya está aquí, vienen de rezar laudes, está entrando ya aquí al Salón de Jesús Hornillos, y bueno, pues él viene saludando a todo el mundo. Y bueno, yo creo que él está muy contento, está muy a gusto. Dice que vino de estudiante acá, como él dice, y venía con mucho gusto a la Archidiócesis de Toledo. Y bueno, pues yo creo que ahora vamos a disfrutar muchísimo de él. Yo creo que lo que ha contado ha merecido muchísimo la pena. Te dejo porque me parece que tenéis a otras personas. Muchísimas gracias, Conchi. Muchísimas gracias a usted. Ya hablaremos y ya haremos balance de estas terceras jornadas de pastoral que, como decimos, están a punto de comenzar. Ya se va llenando este salón de actos del Colegio Infantes Jesús Hornillos, pero queríamos tener con nosotros también al que es delegado episcopal en nuestra Cáritas diocesana, don José María Cabrero. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Conchi. Bueno, yo ayer en la experiencia diocesana que compartimos aquí en este mismo salón con Cáritas diocesana,
muy interesante, por cierto. Usted dijo algo que a mí me llamó la atención y habló del trinomio caridad, experiencia y evangelización. Es algo que no se puede separar. Claro, bueno, las jornadas primero están planteadas así y es como corresponde hacerlo, ¿no? La parroquia tiene que vivir en la caridad de una manera evangelizadora, porque si no hay caridad y no hay evangelización, pues no es iglesia, sencillamente, ¿no? Entonces, especialmente cuando estábamos hablando de unas experiencias que afectan pues a Cáritas, ¿no? Al trabajo que desarrolla Cáritas, pero no por la institución Cáritas, sino porque el Cáritas es una dimensión esencial de la Iglesia, como es la evangelización o como es la liturgia, ¿no? Entonces, por eso ese trinomio. Uh-huh. Bueno, estábamos comentando antes con el coordinador de estas jornadas, con don Emilio, estos 2 días intensos que, digamos, ya ha podido disfrutar aquí en nuestra ciudad de Toledo el cardenal Rodríguez Maradiaga, ¿no? Días en los que ha tenido 2 encuentros muy importantes con Cáritas, por así decirlo. Así es. En el Hogar 2000, la visita de ayer por la mañana, muy prontito, desayunaba de hecho con los chicos del Hogar 2000. A mí me gustaría que nos contase cómo fue. Pues creo que muy bonita, porque dedicó tiempo a ir hablando con ellos, a que se le presentasen a cada uno, y eso es importante. Yo creo que en este tipo de lugares, de residencias, donde hay gente tan herida física y psicológica y espiritualmente, más que discursos, lo que se necesita es que la Iglesia, y en este caso el cardenal, como el arzobispo en otras ocasiones, claro está, pues sean eso que el mismo cardenal recordaba más adelante en la reunión, ¿no? Cáritas es la caricia de la Madre Iglesia a su pueblo, ¿no? Y la gente necesita hoy mucha caricia porque está muy dolorida, ¿no? Y especialmente estas personas pues que tienen tantas secuelas de todo tipo. Entonces ese detenerse con cada uno, dentro de lo que fue posible, claro está, luego ese compartir, la bendición, resultó muy entrañable y también muy evangelizadora. ¿Por qué? Claro. Yo entiendo que para Cáritas Diocesana estas terceras jornadas, si cabe, son aún más especiales por tener al presidente de Cáritas Internacional aquí entre nosotros y como invitado especial, digamos. Evidentemente, ¿no? Porque además, hombre, lo que pudimos apreciar ayer cuando se dirigió a los trabajadores de Cáritas, también a los directivos, pues fue que lleva Cáritas en su corazón, ¿no? Le brota y pues no sé, se nota una emoción cuando habla de Cáritas, lo que Cáritas debe ser a todos sus niveles, ¿no? Directivos, trabajadores, voluntarios, se le nota y eso, simplemente eso, pues entusiasma, ¿no? De alguna manera especial estaban invitados los voluntarios de Cáritas a participar, yo creo, por este mismo motivo de estas terceras jornadas. ¿Le consta como delegado que muchos de ellos han acudido, van a seguir estas jornadas de alguna manera? Yo creo que sí. Ya ayer pues hubo una buena afluencia a las experiencias diocesanas y ya sabemos que los viernes y a esa hora pues todavía hay mucha gente pues que trabaja, en fin, no es tan fácil desplazarse, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya se está viendo, ¿no? Hoy vamos a tener una afluencia muy grande, pues porque la gente, yo creo que siente la importancia de tocar unos temas tan fundamentales como son los emigrantes y la comunidad gitana, ¿no? No hay hoy parroquia en la cual no tengamos emigrantes, claro, o las dos, ¿no? Y nosotros tenemos que no esperar a que vengan, sino salir a su encuentro. Somos la Iglesia y eso que se repite ahora tanto. Pues que salir a las periferias, eso, que ha dicho tantas veces el Papa Francisco. Pero claro, que eso es de siempre, ¿no? Hay que salir a buscar al hermano, no solo esperar sentados. Y por eso estas jornadas de parroquia evangelizadora en la caridad, ¿verdad? Bueno, yo le he oído decir al cardenal Rodríguez Maradiaga en una entrevista en nuestra televisión que Cáritas Española es una de las mejores Cáritas del mundo. Yo no sé si se va con la misma sensación de Cáritas Diocesana de Toledo. Bueno, yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero yo entiendo yo sí que estoy muy orgulloso. Yo sí estoy muy orgulloso de Cáritas. Tenemos mucho que hacer, mucho que mejorar, bueno, eso es evidente, ¿no? Pero, hombre, son
130 cáritas parroquiales, alrededor de 2.000 voluntarios. Eso es un valor muy grande, ¿no? Bueno, pues si tenemos ocasión intentaremos preguntárselo, ¿vale, don José María? Muchísimas gracias. Ana, lo dejamos aquí, van a comenzar la presentación del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Pues efectivamente, Conchi, damos paso ya al salón de actos, donde vamos a comenzar en breve con esta segunda jornada de estas jornadas de pastoral. Será el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, quien haga la presentación del ponente invitado, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Ya tenemos 7 minutos después de las 10 y esa cortesía que siempre tenemos que tener para que los que lleguen tarde, esa costumbre tan española, no la podemos perder. Es una tradición siempre necesaria. Muy bienvenidos todos y un feliz día, prácticamente en el inicio de estas terceras jornadas de pastoral, aunque ayer fue como un buen aperitivo, unos buenos entrantes que pues nos hicieron disfrutar de algunas experiencias que se realizan en nuestras parroquias y, por tanto, que nos hacen entender que, bueno, que siempre necesitamos mejorar, pero que también con la ayuda y la gracia del Señor hacemos y nos esforzamos en hacer cosas que ayuden a nuestra gente en nuestras parroquias y en nuestros movimientos y en nuestras asociaciones. En esta mañana, ya entrando de lleno en las jornadas, con las laudes que hemos rezado, pues me cabe el honor muy grande y muy grato de presentar a nuestro ponente en las 3 grandes conferencias que él va a impartir con nosotros. El cardenal arzobispo de Tegucigalpa, don Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que junto a la tarea intensa que siempre supone pues estar al frente en el nombre del Señor de una diócesis como pastor, una archidiócesis en este caso, o arquidiócesis, que hay que decir, como es Tegucigalpa, pues también tiene otras muchas tareas. Yo digo que para que no se aburra, porque él tiene mucha capacidad de acción, de manera que preside la Conferencia Episcopal de Honduras, en el tiempo pasado fue secretario general y después presidente de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, el CELAM, y también, como muchos sabéis, por la jornada de ayer, presidente de Cáritas Internacionalis. Y como el Papa Francisco no nos quiere ociosos, pues el cardenal preside ese grupo preside de 9 cardenales que asisten al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia, y que quizá lo más llamativo, porque vosotros estáis al cabo de la calle de todo lo que dice la prensa, como es el estudio de la reforma de la curia. Pero nosotros queremos, juntamente con nuestra grata acogida, quisimos contactar con él para que nos ayudara en el tema central de nuestro plan diocesano de pastoral, y en concreto para la programación pastoral de este curso, como era la parroquia, familia de familias, comunidad de comunidades, y por tanto que desde su visión muy amplia de la Iglesia Universal y desde esa querida tierra de Latinoamérica, en este caso América Central, pues Honduras en concreto, pues nos pueda ayudar, y se lo agradecemos mucho,
para que nosotros, en este caso todos los miembros del pueblo de Dios, tanto los sacerdotes, los dos obispos, el arzobispo y el obispo auxiliar, y como los sacerdotes y también los miembros de la vida consagrada, los seminaristas de los 2 últimos cursos y tantas personas venido de todas las partes de nuestra diócesis, que la verdad es que es una alegría veros, ya lo sabéis. Y en este salón de actos se ha convertido como en un epicentro de lo que un poquito somos ahora como iglesia diocesana. Bueno, somos otras muchísimas cosas, gracias a Dios. Y por eso esta tarea, que seguro que el señor cardenal va a hacer con muchísimo gusto y con su verbo fácil y bueno, pues nos ayudará. No quiero demorar mucho más. Don Óscar, muchísimas gracias y tiene usted la palabra toda entera. Muchísimas gracias, señor arzobispo, querido señor obispo auxiliar, hermanos sacerdotes y todos vosotros. Estoy muy contento y agradecido de esta invitación. Siempre había deseado volver a Toledo. Estuve hace 41 años, imaginaos. Así que ya era tiempo. Pero es muy importante que comencemos con la alegría del Evangelio, así que vamos a cantar. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. La pobreza nos agobia, pero tiene solución. Solidarios y valientes, compartir y primerear. Dinamismo de salida con Abraham y con Moisés. Con Jesús siempre se nace y renace la alegría. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. Con alegría, empezamos con alegría. Cuando fui invitado por don Braulio a dictar estas conferencias durante la celebración de esta jornada de pastoral, en esta tercera edición, sintonicé inmediatamente con una frase del Magisterio Eclesial Latinoamericano del documento de Aparecida en el número 12, que pudiese también valer para este contexto eclesial, casi como un punto de referencia inicial para emprender esta andadura compartida. Y cito: no resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe. La famosa religión a la carta, ¿verdad?, de algunas denominaciones evangélicas, llamadas evangélicas.
a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y eso vale para América Latina como para Europa también hoy. En realidad, podemos decir que la vida de la iglesia se juega desde la parroquia. Y con ese enfoque vamos a emprender esas 3 ponencias que voy a exponer en este foro tan querido y tan importante. Gracias, querido don Braulio, por invitarme. Gracias a todos los que se hacen presentes hoy aquí y también virtualmente a través de los medios de comunicación de la iglesia, la televisión diocesana, la radio y todos los que se suman al evento. Yo no vengo a enseñar nada, yo quiero solamente compartir. He venido para narrar cómo veo, cómo siento, cómo espero y también cómo celebro la riqueza de este don llamado parroquia. No se nos oculta que en tiempos pasados hubo incluso algunos movimientos que decían la parroquia ya está superada, la parroquia ahora es otra cosa. Y no. Gracias a Dios el magisterio del Santo Padre en todo momento fortalece más bien la parroquia. La parroquia como comunidad de comunidades, como un organismo vivo y sano. Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias. Y nos dice ese documento de Aparecida, ellas son células vivas de la iglesia, la parroquia, célula viva de la iglesia, el lugar privilegiado en que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser casas y escuelas de comunión. Nos recordamos de dónde viene esto. El Papa San Juan Pablo II, cuando nos inicia Tertio Milenio Ineunte, la iglesia como casa de comunión y como escuela de comunión. La parroquia está llamada a esto. Uno de los anhelos más grandes que se ha expresado en toda la iglesia es el de una valiente acción renovadora de las parroquias, a fin de que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana, espacios de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, de servicios, de ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales, supraparroquiales también, y a las realidades circundantes. Ustedes tienen su proyecto de pastoral y lógicamente ahí la parroquia viva juega un papel importantísimo. Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo que actúa en Jesucristo es también enviado a todos en cuanto miembros de la comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual, sino que abre siempre a las comunidades a una tarea imprescindible, que es la tarea misionera, así como ocurrió en Pentecostés. Entonces, la renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y de grupos capaces de articularse,
logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Desde la parroquia hay que anunciar lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo enseñó, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, mientras estuvo con nosotros. Su persona, su obra, son la buena noticia de salvación anunciada por los ministros y testigos de la palabra que el mismo Espíritu suscita e inspira. La palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su voluntad. Por eso toda la parroquia está llamada a ser el espacio donde se recibe la palabra, donde se acoge la palabra, donde se celebra la palabra y se expresa en la adoración del cuerpo de Cristo. Aquí en Toledo no puedo menos que decir qué tesoro tenéis, qué tesoro tenéis. Después de haber visitado anoche la catedral, es que esto no lo hay en muchísimas partes, lo que significa la adoración del cuerpo de Cristo. Y así por eso la parroquia está llamada a ser la fuente dinámica del discipulado misionero. Son temas centrales que no podemos eludir. Cada bautizado, discípulo, y cada discípulo, misionero. Su propia renovación exige que nos dejemos iluminar siempre, siempre de nuevo, por la palabra viva, por la palabra eficaz. El número 173 de ese documento de Aparecida, y perdón que haga tanta referencia, pero es nuestro gran impulso misionero en el continente. Ese número nos dice, es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical. Y es cierto, en todas partes, en todas partes, es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical. Es inmenso el número de los alejados, es inmenso, así como el número de los que no conocen todavía al Señor Jesús. Por eso la renovación misionera de las parroquias se impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo rural, que nos está exigiendo imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. Particularmente en el mundo urbano, se plantea la creación de nuevas estructuras pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas para responder a las necesidades del ámbito rural. Y esto nos interpela y lejos de desanimarnos, nos debe estimular en la creatividad. No es haciendo desaparecer las parroquias que vamos a tener una evangelización nueva. No, es renovando la parroquia. Entonces, no podemos menos que ver a la iglesia comunión y la comunión que hace iglesia. La parroquia es comunidad de comunidades. Aquí se recoge una definición de parroquia presentada desde hace algún tiempo ya en distintos ámbitos eclesiales, que concibe la parroquia más que como un determinado territorio, como una comunidad, que a su vez está formada por diversas comunidades. La comunión tiene un modo de concretizarse en la vida parroquial. Es fácil descubrir cómo en las parroquias hay diversidad de comunidades.
en unas más que otras, pero todas con un mismo fin: llevarnos a la vivencia de la fe cristiana. Nuestras parroquias no son estaciones de servicios pastorales, como cuando vamos a llenar el tanque de combustible del auto. No, no es eso. La parroquia es una comunión que nos debe llevar a la vivencia de la fe cristiana. Hay distintos grupos parroquiales, pastorales, ministerios, comunidades, movimientos, asociaciones, institutos presentes en la parroquia. Uno que vive dentro de la parroquia habrá experimentado dificultades para coordinar el trabajo con estas diferentes realidades. Algunas veces hay rivalidades, claro. A veces hay críticas de unos contra otros, que en el fondo es falta de conversión, digámoslo claro. Pero se trata de superar todo eso para ver el desafío que tenemos todos por delante: ser responsables de la evangelización de las mujeres y de los hombres en nuestros ambientes. Corresponsables todos. En la parroquia, los miembros vivos de la parroquia no son simplemente destinatarios, no, somos copartícipes y corresponsables. La comunidad parroquial tiene una singular importancia. En ella viven los discípulos de Jesucristo. En ella se forman los discípulos misioneros de Jesucristo. Es importante dar el lugar que tiene la parroquia, que de modo especial se visualiza el día domingo, donde la gran comunidad escucha al Señor y celebra su memorial. Sin una adecuada conversión pastoral y una conversión parroquial, no podremos superar dentro de la iglesia nuestros particularismos. Antes que pertenecer a tal cual o cual comunidad o tal movimiento, somos una única iglesia redimida con la sangre de Jesucristo. Entonces, lógicamente, necesitamos que nuestras parroquias estén constantemente en un estado de conversión, en un estado de misión. Casi podríamos usar una imagen, así como las abejas en un panal, están por ahí zumbando, hay que impulsar como una especie de zumbido pastoral, la renovación misionera de las parroquias. Es la misión la que nos tiene que renovar, no teorías o tal vez algunos movimientos. Son útiles, son importantísimos, pero es la misionariedad, el corazón misionero de San Pablo que late. ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! La misionariedad nos impulsa a la renovación misionera de las parroquias. Que todos en la parroquia se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Conseguir esto no es tarea fácil. Cada uno se aferra muchas veces a sus propias experiencias y podemos estar muy cómodos, en el siempre se ha hecho así, sigamos haciendo así. Y el Papa Francisco nos dice, salir. No podemos estar instalados esperando que vengan a nosotros. Tenemos que salir misioneramente. Hace 36 años que soy obispo y creo personalmente que este reto vale la pena aceptarlo.
antes de esa quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, todos veíamos, como decía San Pablo, una urgencia pastoral, que todos los bautizados nos sintamos y seamos misioneros, discípulos misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida plena en Él. Entonces viene la pregunta: ¿una conversión pastoral desde la parroquia? Requiere en primer lugar repensar la parroquia. ¿Por qué? Porque una es la parroquia que ha servido en siglos pasados y otra es la parroquia a la cual se le piden hoy día cantidad de actitudes y de servicios pastorales. La Iglesia está llamada siempre a convertirse en la comunidad de discípulos misioneros y desde este objetivo repensar su vida y repensar su misión. Pues aquí, en América, en todas partes, la Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión. La misión está ahí. La llamada de Jesús es auténtica. No es una llamada al cementerio, es una llamada a la vida y a una vida pastoral creativa, a una vida pastoral misionera. Hacer esto nos debe llevar a recomenzar y a repartir desde un único principio, desde Cristo, reconociendo aquellas palabras del Papa Benedicto, que el documento de Aparecida las cita, y a mí me parece que son geniales. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Se comienza a ser cristiano por un encuentro con un acontecimiento, con una persona. Sin ese encuentro con la persona de Cristo, que da nuevo horizonte a la vida y da una orientación decisiva. Y esto es clave. El encuentro con Cristo no es una decisión ética, no es una gran idea, es el encuentro con una persona. Repensar la parroquia desde el encuentro. Si no hay ese encuentro personal con Jesús y si la parroquia no favorece el encuentro de cada persona con el Señor Jesús, es muy difícil que podamos renovarla. Casi diría imposible. Y entonces toca, como nos insiste el Papa Francisco, recuperar a los pobres. Y requiere una evangelización inculturada. Los obispos de América Latina, y ahí incluyo al cardenal Jorge Mario Bergoglio, que fue el jefe de la comisión de redacción del documento de Aparecida, donde este servidor trabajó codo a codo con él, y donde discutíamos largas horas, porque cuesta hacer un documento entre 200 señores obispos, cada uno de los cuales tiene una especial iluminación del Espíritu Santo. Lógicamente, no era tarea fácil, pero precisamente hay que hacer esfuerzos, decíamos, por una globalización solidaria, justa, respetuosa de los derechos humanos y una clara, humilde y perseverante opción por los pobres, a la que con nitidez se refirió el Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural que nos hizo. La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza.
Así nos dijo el Papa Benedicto. En el mismo discurso nos recordó que la Iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Y ustedes lo han vivido y lo vivimos claramente, especialmente en Cáritas, cuando Europa, el continente desarrollado por excelencia, tiene muchos millones de pobres, muchos millones de pobres. La opción por los pobres debe atravesar transversalmente, porque todo trabajo evangelizador modificará sus estructuras y sus prioridades pastorales y lo va a mantener indisolublemente vinculado con el trabajo de promoción humana. Y esa es la auténtica liberación. Ya Pablo VI nos lo decía en Evangelii Nunciandi. La evangelización es incompleta si no hay promoción humana. Ha habido tantas discusiones a lo largo de los años y precisamente cuando elegimos al Papa Francisco, después que tuvimos un coloquio, yo le pregunté: Santidad, ¿y cuándo va a publicar la exhortación postsinodal del sínodo sobre la evangelización? Me dijo: si hay algo nuevo la voy a publicar, si no, tenemos Evangelii Nunciandi. Y es la verdad. Evangelii Nunciandi tiene una actualidad enorme y tenemos que verla siempre como un punto de referencia. Entonces, asumiendo con nueva fuerza la opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación. Y luego, una evangelización inculturada. Es una estrategia parroquial que hay que poner de moda, quizás que haya que estrenar. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo realmente el Logos encarnado, el amor hasta el extremo, no es ajeno a la cultura alguna ni a ninguna persona. Por el contrario, la respuesta anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da la identidad última, uniendo a la humanidad y respetando a la vez las riquezas diversas, abriendo a todos al crecimiento en la verdadera humanización, en el auténtico progreso. El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia, se hizo cultura. ¿Y de qué estoy hablando aquí en Toledo, donde hay una inculturación, verdad, tan profunda? Viendo y escuchando anoche las explicaciones en esa catedral de la etapa visigótica y de la etapa mozárabe, son auténticas. Todas las obras de arte que vosotros tenéis aquí, todo eso es inculturación, todo eso. Y la evangelización debe continuar. Los obispos de América Latina creemos que la parroquia es el lugar más completo y visible donde la Iglesia Universal y la Iglesia Diocesana hace la opción por los pobres y realiza el proceso permanente de una evangelización integral e inculturada que brota como de su fuente, de esa opción creyente y amorosa por Jesucristo, de un encuentro verdadero, de un encuentro profundo con Él. Y de la experiencia vital con Cristo es donde vamos a obtener la luz necesaria para nuestro proyecto pastoral. De la experiencia de Jesús, del reavivamiento de la fe en el encuentro con Él, con su persona, con su palabra, en la comunidad parroquial,
se puede mostrar la capacidad de la iglesia para formar y promover discípulos y misioneros, porque no tenemos otro tesoro que este. En el documento de Aparecida, en el número 14, decimos: no tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios en la iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos. Reconocen aquí las palabras de Evangelii Nunciandi. Eso es la evangelización, lograr que el Señor Jesús sea encontrado, sea seguido, sea amado, sea adorado, sea anunciado y comunicado a todos, no obstante las dificultades y resistencias. Claro que las hay muchísimas. Este es el mejor servicio, este es el servicio que la iglesia tiene que ofrecer a todas las personas y a todas las naciones. Y entonces llegamos a ver la parroquia como comunidad de comunidades. El discernimiento que tenemos que hacer los obispos y que hacemos constantemente, ese discernimiento en Aparecida nos obligó a centrarnos en las parroquias y al fin constatamos que los más bellos destellos del documento de Aparecida son los que se refieren a la parroquia. Y como consecuencia pudimos afirmar que para renovarse en profundidad y para contribuir decididamente a esa evangelización integral e inculturada, las parroquias deben hacerse en honda comunión con la iglesia particular y con la iglesia entera, comunidades vivas, comunidad de comunidades. Y entonces, yo no solo estoy viendo como una propuesta hacia el futuro, quiero reconocer lo que ya se ha venido realizando en nuestras iglesias particulares. Perdón. No es que vamos a iniciar desde cero, no, hay mucho camino andado ya, hay mucha experiencia adquirida. Por eso, Aparecida nos dice: crecen los esfuerzos de renovación pastoral en las parroquias, favoreciendo un encuentro con Cristo vivo mediante diversos métodos de nueva evangelización, transformándose en comunidad de comunidades evangelizadas y misioneras. Hace muchos años empezamos en el CELAM un proyecto que parecía utópico y sin embargo dio muy buenos resultados: formular una serie de textos para los seminarios de América Latina desde una inculturación. Y me recuerdo un texto muy bello de Mariología, que la hizo un mariólogo mexicano, y se llamaba María Evangelizada y Evangelizadora. Y yo creo que es una perspectiva preciosa que deberíamos recobrar. La iglesia evangelizada se vuelve evangelizadora. La parroquia evangelizada tiene que ser evangelizadora. Si no lo es que no ha sido suficientemente evangelizada. En una parroquia, comunidad de comunidades, es donde normalmente vamos a tener la experiencia del encuentro con Jesucristo, que nos lanza a la misión. Si en la parroquia vamos simplemente para obtener servicios pastorales, no tendremos el encuentro personal con Jesucristo y no vamos a ser misioneros. Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo,
sobresale la parroquia. La parroquia, como dije antes, es la célula viva de la iglesia. Es el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Para hacerse comunidad de comunidades, no es solamente recibir una recomendación acertada a la pastoral de las parroquias. Bueno, háganse comunidad de comunidades y vámonos, ya está arreglado el problema. No, es el redescubrimiento práctico de algo que pertenece a la esencia misma de la vida cristiana. Fijémonos, la vocación al discipulado misionero es convocación, no es individualismo, es convocación, es todo el pueblo, es toda la parroquia llamada a la comunión en su iglesia. No puede haber discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia, esto lo hemos escuchado muchísimo y se escucha. Yo soy seguidor de Cristo. La iglesia, no. Ante las nuevas búsquedas espirituales individualistas, también espiritualidad sin Cristo. Entonces, ante esto afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial. Y la comunidad eclesial nos da una familia universal de Dios en la Iglesia Católica. Ese es el camino, ese es el plan de Dios. Para convertir una parroquia, digamos, convencional, en una comunidad de comunidades, hay que pensar con urgencia en una reformulación de la estructura parroquial. Se necesita, decía un autor, hubo un tiempo que estaba de moda la inteligencia emocional, ¿verdad? Y se escribió mucho. Y decía un autor, pues se necesita inteligencia pastoral. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La inteligencia pastoral, sobre todo la creatividad. Yo sostengo siempre, el Espíritu Santo está activo. Lo invocamos, ven Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Pero ¿para qué lo invocamos si aquí no se cambia nada? Si desde hace 50 años hacemos lo mismito del año pasado, entonces lógicamente el Espíritu Santo no tiene dónde aterrizar, no tiene dónde actuar. Tenemos que estar dispuestos verdaderamente a esa inteligencia pastoral. ¿Para qué? La parroquia pueda, con la creatividad pastoral, llegar a ser una red bien tejida de comunidades vivas, portadoras de la buena noticia del reino de Dios. La renovación de las parroquias exige reformular sus estructuras para que sean una red de comunidades y grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Asimismo, como una consecuencia práctica, la reformulación de esas estructuras va a postular mayor organización, mayor sectorización. Nuestras parroquias son generalmente complejas y a veces extensas. Para irse convirtiendo en comunidad de comunidades, hacen falta nuevas distribuciones del trabajo, nuevas fórmulas de organización, nuevas formas de actividad y de crecimiento, con equipos de animación, de coordinación que permitan, y este es el objetivo,
una mayor proximidad a las personas y a los grupos que integran, que viven en el territorio. No es simplemente, como digo, esperar que vengan a nosotros, tenemos que ir a ellos, porque los alejados ya no van a venir si no los vamos a buscar. El Papa Francisco insiste constantemente en esto. Nos alegra el grupo de fieles que vienen a la comunidad parroquial, pero ¿y los que no vienen? ¿Y aquellos que ya se alejaron? Y aquellos, pues hay que salir a buscarlos, y hay que salir a buscarlos con creatividad misionera. Y esto va a suponer y va a llegar consigo en los centros urbanos y en las periferias una saludable dinámica. Los discípulos misioneros deben ir dando lugar a una descentralización de los servicios eclesiales, de modo que sean muchos más los agentes de pastoral que se integren a la misión, teniendo en cuenta las categorías profesionales, implicando una pastoral familiar intensa y vigorosa. Eso lo dijimos en Aparecida, y después del primer sínodo de la familia, que está preparando el segundo, cada día yo me doy cuenta. Se necesita una pastoral familiar, pero intensa y vigorosa. No de cualquier manera. No sé, aquí no conozco cómo está la pastoral familiar y la preparación al matrimonio, pero lo que escuchamos en el sínodo era casi general. La preparación al sacramento del matrimonio es insuficiente hoy día, insuficiente. Para muchos se reduce a algunas charlas que se reciben medio a regañadientes, porque si no, no me van a casar. Y tantos que a veces llegan sin fe, pero si yo no me caso por la iglesia, dicen, el suegro no me va a dar a mi esposa, y entonces, pues vamos. Son realidades que hoy estamos viviendo, y se necesita ciertamente una pastoral familiar intensa, una pastoral vigorosa, y junto con ella una atención lúcida y dedicada a los adolescentes y a los jóvenes. Y el Papa nos estimula y nos dice, atención, no olvidarse de los niños y de los ancianos. Y caray, qué tarea, qué faena. Pero esto es lo que nos toca si queremos verdaderamente la nueva evangelización. Asimismo, el compromiso de conseguir una participación mayor de los fieles. Entre nosotros, la participación mayor de los varones. Porque cuando se habla de la iglesia y que no hay participación para las mujeres, pues si entre nosotros son las que más participan. Son las que más participan. Y entonces, este esfuerzo para hacer que participen más los varones no es todavía algo que está muy superado. Llama la atención y queda como un reto para todos. Una parroquia, comunidad de comunidades en la que se reconoce la valiosa participación de las mujeres, debe hacer un esfuerzo por incluir más los varones. Como digo, aquí no sé, pero entre nosotros aquel es un esfuerzo grande. Yo me siento bastante contento. Yo celebro la Santa Eucaristía a las 6:30 de la mañana en la catedral. No se escandalicen, allá tenemos otro tipo de clima y otro tipo de horario. Y entonces la gente empieza la vida muy temprano, porque hace calorcito. Y entonces eso me proporciona posibilidades de ir a otras parroquias el resto del domingo. Pero cuando yo empecé, eran 4 gaticos, los varones. Y una vez dije yo, mire, pero es que aquí ustedes solo vienen 4 gatos. Y uno me dijo, pero somos de Angora.
Pero ahora puedo decir, después de ya bastantes años, que ya tenemos igual número de varones y de mujeres. Y esto es un signo de esperanza, pero no es fácil. Entonces, ¿cómo hacer para que la parroquia llegue a ser comunidad de comunidades? Con la espiritualidad discipular en la parroquia. Antes que replantear una reconfiguración pastoral de estructuras, de organigramas de la parroquia, hay que preparar ese proceso invirtiendo las mejores energías espirituales y morales en el encuentro creyente, personal, amoroso, comprometido y fiel con el Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, fuente de espíritu. Y entonces es lo que yo llamo una espiritualidad discipular, que lleva indisolublemente unida la proyección misionera y debe continuar siendo el signo distintivo, el primer síntoma saludable de una auténtica renovación parroquial. Tiene que ser una espiritualidad discipular. ¿Qué voy a ir a oír yo si ya esas homilías las he escuchado tanto tiempo? Tú no eres entonces discípulo. Te vamos a invitar a que vengas tú a hacer las homilías porque te sientes maestro. Una espiritualidad discipular es la de aquel que está convencido que siempre tiene algo que aprender del Señor Jesús. Y que en la parroquia es donde puede aprender a ser mejor discípulo de Jesús. Claro, esto requiere que tengamos algo mejor que ofrecer. Tengamos algo mejor que ofrecer. En Evangelii Gaudium, y esto lo digo porque se oye en todo el mundo, cómo es necesario mejorar la calidad de nuestras homilías, cómo es necesario, y eso nos toca muy de cerca a todos los predicadores. Y el Papa Francisco nos dio una lección fuerte ahí en Evangelii Gaudium, ¿verdad? Es un mini cursillo de homilías. Claro, la homilía es difícil hacerla porque a veces me decían algunos allá en mi país, mire, denle duro a esos políticos en la homilía. Digo, no, si eso no es la homilía. Yo le puedo dar duro a los políticos en una conversación o en una entrevista, pero la homilía no es para darle duro a nadie. La homilía es para que esas lecturas que se proclaman tengan una actualización en el momento presente. Tampoco son conferencias, tampoco pueden ser conferencias. En fin, es un camino difícil, es difícil, pero es indispensable. Una espiritualidad discipular hace que nos sintamos siempre podemos aprender algo, siempre podemos crecer cada día en el amor, en el compromiso con las hermanas y hermanos, en la construcción de un mundo nuevo, más justo, incluyente, más humano. Impulsando ese proceso, vamos entonces a conseguir un crecimiento en la fe y en el amor. Un avance en la entrega discipular y misionera que realmente caracterice a nuestras parroquias. Si hay un adjetivo que valdría la pena ponerlo a todas las parroquias, es misionera. Esta es una parroquia misionera. ¿Qué dimensiones podríamos enfocar? Y ya voy a ir aterrizando porque tampoco quiero abusar de la paciencia
y que quede ánimo para recibir las otras 2 charlas, porque si no van a decir ya estamos saturados. ¿Qué dimensiones renovadas de la parroquia podíamos enfocar en un estado permanente de misión? Ante todo, hay un término, hay un espacio que el Papa Francisco está constantemente impulsando: fraternidad. Fraternidad. Lo dijo en el primer mensaje de la Jornada Mundial de la Paz y lo ha repetido en esta, del 1 de enero pasado. Una comunidad incluyente, no excluyente, ni exclusiva, no, una comunidad incluyente de comunidades fraternas. Comunidades fraternas. Qué bonito cuando le decimos bienvenido hermano, bienvenida hermana, pero no somos ni primos siquiera, porque no nos interesa, no nos interesa. No, esa fraternidad es una característica de una parroquia renovada. Las parroquias, comunidad de comunidades de fe en Jesucristo, están llamadas a vivir la síntesis de la voluntad fundamental de Dios expresada en los 2 mandamientos. Síntesis que vivió Jesús, que enseñó Jesús, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Resumen la experiencia original de la iglesia primitiva. Siendo células vivas eclesiales, las parroquias deben constituirse cada día como iglesia, como la fraternidad de las hijas y los hijos de Dios. Ese aparentemente es un enunciado sencillo, pero hace falta una conversión personal y una profunda conversión pastoral para llevarlo a la práctica. Las células se pueden enfermar, las células se pueden volver cancerígenas, degenerarse, pueden crear metástasis. Hay inercias, hay dinámicas inscritas en un proceder de años que muchas veces pueden impedir avanzar en reconocernos como hermanos y hermanas. Para llegar efectivamente a una fraternidad, tenemos que dejar atrás clericalismos, centralismos, exclusión, todo lo que pueda inhibir comunión y participación. Los alejados son un desafío permanente. Los alejados son un recuerdo de que no siempre los métodos, los recursos, las formas, el lenguaje y el estilo pastoral son eficaces. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se alejaron? Nosotros estamos en un proceso de sínodo arquidiocesano y en ese proceso es uno de nuestros cuestionamientos. ¿Por qué se han ido tantos bautizados? ¿Por qué ese éxodo perenne? ¿Por qué una oferta de algunas denominaciones protestantes atrae tanto? Yo estuve de administrador apostólico de una diócesis rural en frontera con Guatemala y con El Salvador, y teníamos ahí una problemática enorme porque había muchos refugiados, era guerra civil en El Salvador, y teníamos dificultades enormes. Entonces, pues, yo siempre celebraba en la catedral de esa diócesis, y había una señora que estaba siempre en la primera fila. Llegó un buen día que no la vi más. Entonces digo, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá enfermado? ¿Se habrá muerto? Pasó el tiempo y un día por una de las calles de la ciudad me la encuentro. Señora, le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia?
Es que ya no soy católica. Ah, caramba. ¿Y qué le pasó? Mire, me dice, en la iglesia donde estoy, ahí sí nos dan la palabra de Dios. Ustedes solo misa. Me entró una tristeza. Esta señora había participado por años en la Santa Eucaristía, ni se había dado cuenta que las lecturas son lecturas de la palabra de Dios. Pero qué triste que muchos dicen que se van porque ahí escuchan la palabra de Dios. Son desafíos, porque preparando Aparecida yo le preguntaba a mis sacerdotes, ¿qué hacemos para que la gente conozca la Biblia? ¿Qué hacemos? Es un desafío, es un desafío. La respuesta la hemos encontrado en la Lectio Divina. Fíjense, ¿cuánto tiempo tienen nuestros fieles para escuchar la palabra de Dios? Por favor, háganme una señal cuando ya se está expirando mi tiempo. Háganme así, como en los partidos de básquetbol. Porque se puede ir el tiempo. Pero les decía, ¿cuánto tiempo tienen nuestros fieles, el fiel común y corriente de la parroquia, para escuchar la palabra de Dios? Si vienen a misa el domingo, ¿cuánto? 20, 25 minutos. Si se pasa, ya están viendo el reloj. Ay, este padre tanto que habla. Muchas veces es lo que ocurre. ¿Cuánto tiempo tienen? Y después, el resto de la semana, ¿qué palabra escuchan? Por cierto, no la palabra de Dios. La palabra de los medios, la palabra del mundo, la palabra de los políticos, la palabra de la economía, la palabra, todas las palabras que nos inundan. Pero la palabra de Dios está ausente. ¿Cómo debemos darle más tiempo? Yo he hecho hasta lo imposible y vamos lográndolo poco a poco, que en la parroquia haya al menos un día a la semana una buena lección divina. Y yo les garantizo, donde se hace la lección divina, aumenta la participación, especialmente de los jóvenes. Yo veía en la Catedral de Milán, cuando vivía el cardenal Martini, que a las 8 de la noche se llenaba aquella catedral de jóvenes, jóvenes universitarios que en lugar de ir a comer una buena cena, preferían primero cenar con la palabra de Dios. Y eso es así. Empiecen a hacer lección divina y verán cómo muchos alejados se acercan, porque hay sed, hay hambre de la palabra de Dios. Esto se dijo muy claramente en el sínodo de la palabra, pero a veces cuesta. Claro que cuesta, claro que requiere más tiempo, claro que requiere más preparación, porque la lección divina hay que prepararla, pero da un resultado estupendo. Bueno, aquí se me encendió ya el semáforo y tendré que ir aterrizando, pero de todas maneras van a tener los textos, así que ahí pueden ustedes después complementar. Voy a ir aterrizando. La inteligencia pastoral. Qué bueno poder cultivar la inteligencia pastoral. Nos sugiere la necesidad de continuar construyendo actitudes nuevas, escuchar al Espíritu, no siempre pensar que lo anterior fue 100% bueno, sino cómo podemos acercar más, especialmente a los jóvenes, que tienen otro lenguaje, no simplemente el lenguaje oral, es el lenguaje de la imagen, es el lenguaje virtual. Ellos están acostumbrados al ordenador y a todo lo virtual. Y también ahí llega, claro, la lección divina. Tenemos programas que se llaman leccionautas, aquellos que navegan con la lección divina, y son estupendos. Pero claro, hay que preparar también animadores. Y todo esto requiere, pues, sí, una creatividad. Hay tanto que podemos decir, esa inteligencia pastoral
que requiere que los organismos superen cualquier clase de burocracia. Los consejos pastorales parroquiales, que deben estar formados por discípulos misioneros. Cuidado con parecerse al Sanedrín. Una vez tuve que enfrentarme con un consejo pastoral que se había convertido en un auténtico Sanedrín. Y les dije, aquí el Señor no se sentiría muy a gusto, porque ustedes iban a condenarlo. Claro, sirvió, pero en fin, no hay que convertir, decía el Papa Francisco, las oficinas parroquiales en aduanas, en aduanas con todos los requisitos ahí de una oficina de aduanas. Hay que saber inventar, hay que saber imaginar, hay que saber soñar qué es lo que el Espíritu nos pide para la renovación. Nuevas estructuras pastorales para poder responder a las necesidades, por ejemplo, del ámbito rural hoy día. Cuando la gente puede vivir en una comunidad, va a trabajar a otra, cuando necesita más de una hora para llegar al lugar de su trabajo y luego al regreso, ¿qué podemos hacer? Cuando hay algunas ciudades, yo no tengo mucho la experiencia de ustedes aquí, pero cuando hay algunas ciudades satélites de las grandes ciudades que son dormitorios nada más. Llega la gente a dormir y sale muy temprano. ¿Cómo activar la parroquia? Es verdaderamente difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque hay otro aspecto. ¿Dónde se reúne la gente hoy día? ¿Y por qué no reunirse en el salón parroquial y favorecer? En fin, tantas cosas que se pueden imaginar. Claro, se reúnen en los bares, o se reúnen las personas mayores para jugar dominó o lo que sea, pero la parroquia puede, sí, hacer cantidad de creatividad para todas estas cosas, inventar, poder crear, poder, pues como quien dice, oír al Espíritu Santo. Y la parroquia, sobre todo comunidad de comunidades solidarias. La solidaridad debe ser la característica de toda pastoral, de toda comunidad parroquial, parroquias solidarias. Decía el Papa Juan Pablo II, en la globalización de la economía, la Iglesia debe globalizar la solidaridad. Y yo estoy convencido de esto. La globalización es una cortina de humo. Desde los años 90 empezaron a decirnos, la globalización llegó para quedarse. Sí. ¿Y qué es lo único que se ha globalizado? El mercado. Simplemente, el mercado. Y esto es lo que ha traído tantas dificultades económicas en el mundo. No se ha globalizado suficientemente la solidaridad, aunque va creciendo. Es que España es una excepción. Ayer le hablaba a los de Cáritas. Es verdaderamente un ejemplo de globalización de la solidaridad. El año pasado subieron las donaciones de Cáritas, a pesar de la crisis económica, a pesar del desempleo, porque se entiende ya lo que es la solidaridad. Pero atención, la solidaridad no solamente es en aspecto económico, en aspecto de... Hay otro tipo de solidaridad que todavía falta. Solidaridad con aquellos que buscan y no encuentran. Los que buscan sentido de la vida. Los que buscan razones, como nos decía el concilio, para vivir, razones para creer, razones para esperar. Y aquellos que creemos que más o menos sabemos para dónde vamos, ¿por qué no podemos ser más solidarios con aquellos que están vacíos, con aquellos que todavía no han encontrado un sentido en la vida? La parroquia como signo e instrumento de solidaridad
y lógicamente la prioridad de la misericordia. La prioridad de la misericordia. Voy a terminar con una cita del Papa Benedicto en esa conferencia inaugural de Aparecida. Nos dijo: las estructuras justas son una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales, sobre la necesidad de vivir esos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. Donde Dios está ausente, el Dios del rostro humano de Jesucristo, esos valores no se muestran con toda su fuerza, ni se produce un consenso sobre ellos. Por otro lado, las estructuras justas han de buscarse y elaborarse a la luz de los valores fundamentales con todo el empeño y la razón política, económica y social. Son una cuestión de la recta ratio y no provienen de ideologías ni de sus promesas. Es un diálogo enorme, pero que tenemos que hacerlo con el mundo de la política y de los políticos que necesitan evangelización. No es cuestión de decir, bueno, no me meto en eso porque eso es sucio. Es que ese es el problema, que ellos, aún algunos que se llaman católicos, a la hora de hacer opciones políticas son otros los valores. Y por consiguiente esta es una frontera que hay que traspasar. La parroquia no puede quedarse encerrada en sí misma, tiene que ser evangelizadora del mundo de la política y del mundo de la economía. Claro que sí, y sin miedo, al contrario, si queremos verdaderamente que llegue el bien común, tenemos que evangelizar sobre el bien común y tenemos que evangelizar sobre la doctrina social de la Iglesia, sin temor, porque ahí está precisamente lo que Dios nos está pidiendo en este momento. La conversión pastoral es un precio, sí, pero un precio generoso que tenemos que ofrendar para que nuestras comunidades parroquiales tengan vida en abundancia. Muchas gracias. Gracias. Como años anteriores, detrás de cada conferencia vamos a tener un tiempo para preguntas. Quizás en esta primera conferencia vamos a hacer una o dos, pero ya ven ustedes a los voluntarios, pueden levantar la mano y tienen una hoja en la carpeta donde pueden escribir la pregunta, nos permite ordenarlas y formularlas. Si ahora no diera tiempo, para la conferencia de esta tarde o la de mañana se pueden formular. Pero para ir abriendo boca, tenemos una primera pregunta. Señor Cardenal, si nos permite, una primera pregunta. Ha dicho que es necesario repensar la parroquia y que la reflexión en tal sentido ha de partir desde el encuentro con Jesucristo. ¿Podría ofrecernos, desde su experiencia como pastor, algunas pistas adicionales para que la parroquia, a través de sus estructuras y de sus miembros, sea espacio que favorezca ese encuentro de todos con Cristo? Vaya, casi nada. Pero yo creo que hay, diversos caminos. Por ejemplo, hoy día crece mucho el deseo de retiros espirituales. Y estos son momentos importantes en la vida de las personas. Los sacerdotes tenemos una dicha, que una vez al año se nos pide
que tengamos siquiera una semana entera de ejercicios espirituales. Y todavía nos pagan por hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Porque, pues, también la diócesis nos lo proporciona. Pero nuestro laicado busca, y busca con mucho afán, poder tener un tiempo así para una reflexión profunda, para un encuentro de oración, etcétera. Yo creo que tenemos que favorecer mucho los retiros espirituales, porque este encuentro es personal. Podemos dar mucha ilustración de tipo intelectual, pero el encuentro personal con Jesús y especialmente con nuestra afectividad, con nuestras emociones, es indispensable. Un Cristo intelectual no convierte a nadie, porque el diablo sabe más teología que todos nosotros, pero no puede amar y por consiguiente no puede encontrarse con el Señor Jesús. Pero nosotros sí necesitamos eso. Y tal vez en una cultura que ha marginado mucho los afectos, las emociones, los sentimientos, y los deja todos reducidos a una esfera individualista, ¿qué produce? Más individualismo, más encerramiento. Por eso la comunión es tan importante. Los psicólogos lo han encontrado fácil, dicen, lo mejor es la terapia de grupo. Sí, sí es cierto, la terapia de grupo ayuda muchísimo, pero la oración de grupo ayuda mucho más. Y es muy linda, porque la oración personal compartida, cuando compartimos nuestra vivencia espiritual, nos enriquecemos mutuamente y encontramos al Señor. Hay una especie de pudor, ¿verdad?, de compartir las experiencias con el Señor. Muy poco se habla de esto. Se van a reír de mí, van a decir que soy un beato o una beata, porque estoy compartiendo aquello que el Señor siembra en mi corazón. Pero la experiencia que yo tengo es que en los grupos donde se comparten vivencias espirituales, se crece mucho más en la fe. Yo creo que tenemos que tener el valor de romper ese cierto pudor y esa cierta como encerramiento y poner más evidente al Espíritu. Grupos de oración, pues a veces favorecen más esto. Algunas ¿cómo le llaman? Reunión de grupo que llaman los cursillos de cristiandad. Todo eso es poder compartir más, abrir el corazón, es importantísimo para un encuentro personal con el Señor Jesús. Hay muchas, sí. Bendito sea Dios, sí. Vamos a hacer una pregunta más, no nos queda tiempo, damos algunos avisos. Señor Cardenal, la última de este bloque. A menudo existen dificultades para la armonía o integración de movimientos en las parroquias. ¿Podría darnos algunas pautas que faciliten el trabajo conjunto al servicio de la evangelización? Sí, claro. El trabajo del director de la orquesta. Hay tantos instrumentos en una orquesta, pero si ustedes se fijan, cuando va a comenzar el concierto, el primer violín da la tónica, la nota la. Y empieza cada uno por su cuenta, pero eso es cacofonía. En cambio, cuando empiezan a interpretar la sinfonía, que es distinto a la cacofonía, entonces aquello es agradable. La parroquia debe tener un director de orquesta y es precisamente el párroco. El párroco es aquel que sabe armonizar las voces, armonizar los distintos movimientos para que vivan en sintonía, en sinfonía y no en cacofonía.
Y esto requiere, claro, la conversión. En primer lugar, ningún grupo puede adueñarse de la parroquia. Antiguamente encontrábamos algunos movimientos que llegaban, esta es una parroquia con tal adjetivo, ¿verdad? Eso es equivocado, eso es equivocado. Eso puede ser una secta, pero no una comunidad de comunidades. A mi juicio, claro, se necesita mucho la participación, el diálogo y sobre todo en los consejos pastorales, en los consejos parroquiales, para mí es donde se debe más construir la comunión para que el párroco sea un director de orquesta y no aquel que tiene que estar lidiando con cacofonías. Muchísimas gracias, señor cardenal. Vamos a dejar las preguntas en este bloque, ya ha acabado el tiempo. Recordarles, bueno, el horario ya de lo que queda de la mañana, vamos a tener un descanso. Les recuerdo que en el patio hay una zona donde pueden tomar café. Bueno, pues mientras se dan estos consejos para las personas que están asistiendo a estas jornadas de pastoral aquí en el Salón de Actos de del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, Conchi, ha sido todo un placer escuchar a Monseñor Rodríguez Maradiaga, que ha sido muy explícito, muy profundo, pero también muy pedagógico, ¿no? Que eso define mucho su persona, ¿no es así? Y muy directo. Y yo creo que, bueno, pues las ideas que ha lanzado a lo largo de toda la conferencia, bueno, por lo menos yo me quedo con tres palabras, ¿no? Por resumirlo rápidamente, brevemente, esa conversión de las estructuras de la parroquia de la que tanto ha hablado y tanto se está hablando dentro de la nueva evangelización. Ha mencionado también pues la misionariedad de las parroquias, esa característica que no debe faltar en ninguna parroquia y que debe definirlas. Las parroquias, decía, deben ser misioneras, ¿no? Y ha hablado también pues de las nuevas estructuras pastorales, por ejemplo, en el ámbito de lo rural, pero también ha mencionado las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que bueno, pues ha dejado grandes ideas sobre cómo y por dónde debe ir esta iglesia en la iglesia, como hemos definido. Nuevos conceptos a tener muy en cuenta, como la parroquia como comunidad de comunidades, la inteligencia pastoral y creatividad, y también la espiritualidad discipular. El señor cardenal ha tenido como referencia diferentes documentos del magisterio de la iglesia, por ejemplo, el documento de Aparecida y otros documentos de santos padres como Evangelii Nunciandi y, por supuesto, Evangelii Gaudium, sobre la que han nacido estas terceras jornadas pastorales. Conchi se va a desplazar en estos momentos hasta el Salón de Actos, donde vamos a tener más invitados a estas jornadas pastorales. Nosotros, mientras tanto llegan esos invitados, vamos a darles unos pequeños apuntes sobre cómo va a ser el resto del día en la programación de Canal Diocesano y Radio Santa María de Toledo. Les recordamos que estaremos en conexión con todos ustedes hasta más o menos las 12 de la mañana y que retomaremos esa conexión en torno a las 6 de la tarde, donde tendrá lugar la segunda conferencia, que llevará por título La Parroquia Laboratorio de Comunión y Participación. Una conferencia que, como decimos, comenzará a las 6 de la tarde. Unos minutitos antes nosotros estaremos aquí con todos ustedes para trasladarles, bueno, pues lo que es la actualidad, lo que es la noticia de la Diócesis de Toledo a lo largo de este fin de semana. ¿Qué va a pasar ahora, a partir de ahora, en este Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes? Bueno, hay un tiempo para el descanso. A las 12 de la mañana rezaremos todos juntos el Ángelus y después habrá la presentación de diferentes experiencias extradiocesanas. Ya saben que ayer fue el turno para las experiencias diocesanas, pero a partir de las 12 será para las experiencias extradiocesanas. Vienen de diferentes parroquias de Diócesis de España para contarnos experiencias relacionadas con el mundo de la pastoral familiar, la caridad y nueva evangelización, adolescentes, jóvenes y ocio y tiempo libre. Ya a la 1 menos cuarto
de la tarde comenzará aquí al ladito, en la iglesia de San Julián, la Santa Misa, que se celebrará en rito hispano-mozárabe. La Santa Misa es abierta a todo el mundo, tanto a los participantes en estas jornadas como a todos aquellos pues que nos estén escuchando y que les pille más o menos cerca a la iglesia de San Julián. A la 1:15, como decimos, comenzará la Santa Misa. Como decimos, son jornadas, estas terceras jornadas de pastoral que llevan como lema levantar los ojos, son jornadas para el encuentro, para la comunión, para la puesta en común de diferentes iniciativas y también para la asunción de nuevos retos por parte de todos, tanto de experiencias que nos vienen de diócesis fuera de nuestras fronteras, de diócesis españolas, como experiencias diocesanas, como las que ayer se comunicaron, pero también hemos podido escuchar como el propio cardenal Rodríguez Maradiaga nos hablaba de otras pautas que se han puesto en marcha en diferentes países y que han dado resultados. Por ejemplo, de su propio país, de Honduras, nos hablaba de ese impulso de la lectio divina en las parroquias. Tenemos ya a nuestra compañera Conchi Moreno con un nuevo invitado. Conchi Moreno. Hola, buenos días. Bueno, pues seguimos aquí y estamos con el delegado de Apostolado Seglar de nuestra diócesis de Toledo. Luego vamos a intentar entrevistar a, como decías tú, algún responsable que va a presentarnos esas experiencias extradiocesanas dentro de unos momentos, ¿no? Pero saludamos ahora a Isaac Martín, que está con nosotros. ¿Qué tal, Isaac? Muy bien, contentísimo y, bueno, incluso emocionado y animado después de escuchar esta magnífica intervención del cardenal Maradiaga. Bueno, yo creo que ha dado muchísimas ideas. Sí. Yo antes intentaba resumir rápidamente esta primera conferencia, ¿no?, en la que sitúa a la Iglesia como comunidad de comunidades, Iglesia en la Iglesia. Pero te voy a ceder a ti ese honor. Bueno, pues 3 ideas con las que nos podemos quedar de esta conferencia. Más que honor, reto, ¿no? Porque es difícil resumir en 3 ideas la cantidad de cosas que ha dicho el cardenal en su intervención. Yo me quedaría empezando por el inicio con esa afirmación que ha hecho, que la vida de la Iglesia se juega en la parroquia, ¿no? Si la pensamos seriamente, esta afirmación realmente nos da muchas pistas de por dónde debemos ir. Es cierto que vemos la parroquia, pues los que estamos, digamos, más vinculados a la Iglesia, como algo necesario, donde, bueno, pues vivimos nuestra fe, recibimos los sacramentos, incluso participamos, nos formamos, nos ofrecemos para ayudar en lo que sea necesario, pero realmente nos damos cuenta de que efectivamente si la vida de toda la Iglesia se juega en la parroquia, pues todo eso que hacemos es importante, ¿no? Entonces yo sería una primera idea para hacer caernos a todos en la cuenta de que realmente es fundamental nuestro papel, ¿no? Luego también, bueno, ha hablado muchísimo de la necesidad de conversión, ¿no? Conversión de las estructuras, conversión de las personas, encuentro personal con Jesucristo, y esto es absolutamente imprescindible. No podemos renovar nada, no podemos cambiar nada si no escuchamos el soplo del Espíritu y si no nos vinculamos a Jesucristo, ¿no? Esta sería como una segunda gran idea. Y luego la necesidad de ser discípulos. Esto también es muy importante, ¿no? El ser discípulos misioneros. No podemos evangelizar si realmente no aprendemos de Jesucristo. De Jesucristo siempre hay cosas que aprender. Ha hablado de esa dimensión misionera, que ha dicho que no tiene que ser ninguna, o sea, que debe ser una característica de todas las parroquias. Yo sí que he visto que en esta primera conferencia se dirigía también de una manera muy especial a los laicos, a esa renovación de las estructuras pastorales, incluso, y no solo en las ciudades, sino también en el ámbito de lo rural, que ahí puede que también haya un poco de desafío, ¿no? Sí, no, nuestra diócesis, sin duda ninguna, lo ha dicho nuestro pastor en muchísimas ocasiones, es una diócesis eminentemente rural. Es cierto, el concepto rural no es el mismo hace 50 años que hoy en día, ¿no? Porque de algún modo todos nos hemos hecho un poco ciudades, aunque vivamos en pueblos, pero está claro que hay muchísimas personas a las cuales tenemos que acudir, ¿no? Esa necesidad de una iglesia en salida, esa dinámica de no esperar a que la gente venga, sino de ir. Y tenemos que ir a los lugares donde están, ¿no? Sea en un pueblo, sea en una ciudad, pero ir a ellos y ofrecerles lo bonito que tenemos, que es Jesucristo y la Iglesia. Bueno, pues con Isaac hablaremos en otro momento, porque como delegado de Apostolado Seglar también he estado muy al tanto de la preparación de estas jornadas pastorales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Conchi, gracias a vosotros por vuestra presencia y por el seguimiento que estáis haciendo. Y seguimos muy pendientes de todo lo que acontece, ¿no? Como decíamos antes, se van a presentar las experiencias extradiocesanas de 3 realidades que tienen que ver con
con la pastoral familiar, con la nueva evangelización, el ocio y el tiempo libre y también con la caridad. Y en una de estas experiencias extradiocesanas tenemos que saludar al sacerdote y periodista Jesús Heras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Don Encantado Jesús. de que me hayáis invitado a compartir con vosotros la fe. Le conocerán de 13 Televisión también, director de Palabra de Vida. Palabra de vida, todos los días ahí damos un fervorín, como digo yo, pero bueno, a la gente por lo visto le ayuda y estamos encantados de llevar la palabra a las casas. Algo de lo que también ha hablado el cardenal Rodríguez Maradiaga cuando ha propuesto la Lectio Divina, ¿verdad que sí? Como también manera para estimular la vida de nuestras parroquias y llegar a los alejados. Sí. Yo me he acordado de usted. Sí, no, yo me he identificado con la conferencia, ha sido maravillosa y me he identificado completamente, ¿no? Y ha hecho esa referencia a la familia. Y a mí lo que me piden es que comparta la experiencia parroquial específicamente en la pastoral familiar, ¿no? Puesto que la familia, bueno, esa frase tan bella de San Juan Pablo II, ¿no? Digamos que don Jesús, por si no ha quedado muy claro, yo no me he sabido explicar, viene ahora a presentar una experiencia extradiocesana. Ahora la va a presentar brevemente, luego la desarrollarán a lo largo de esta tarde. Una experiencia extradiocesana que tiene que ver con la pastoral familiar. Con la pastoral familiar, sí, porque es lo que está diciendo que cuando San Juan Pablo II dice el futuro de la humanidad pasa por la familia, pues evidentemente nosotros como creyentes, primero pensamos que la familia necesita recibir la buena noticia de Cristo, pero a la vez la familia es una buena noticia para la humanidad. Y si hay familias cristianas que sean capaces de ser como un punto de referencia para el resto de la humanidad, son focos de luz que iluminan las tinieblas de los hombres y por tanto creo que precisamente la nueva evangelización en las parroquias pasa por cuidar especialmente a las familias, por nutrirlas y por, sobre todo, si pudiéramos encontrar no solamente unas fórmulas, que seguro que las hay, sino una espiritualidad estrictamente o específicamente familiar. Igual que hay una espiritualidad sacerdotal, una espiritualidad religiosa, una espiritualidad familiar, matrimonial. Eso sería bien bonito y es lo que de algún modo estamos intentando caminar y encontrar. ¿Y esto cómo se hace? A mí me surge la pregunta, don Jesús, en su parroquia. ¿Cómo se lleva a la práctica esta intención, este deseo? Es lo que desarrollaré si puedo después un poquito esta tarde, ¿no? Pero yo creo que la pastoral familiar en la parroquia tiene como una doble dimensión, una horizontal, digamos, y es que todas las actividades parroquiales, ya sea la catequesis de primera comunión, la preparación de los bautismos con los papás, ya sea los grupos mayores de vida ascendente, todo tiene que ver con la familia, porque todo es familiar, todos somos familiares, ¿no? Entonces, cada actividad pastoral específica está tocada, hay que un cuidado especial con la familia. Pero luego es la que también hay una dimensión vertical y es que hay grupos específicos en la parroquia que tienen que atender la creación, el cultivo, el crecimiento, el cuidado de la familia. Por ejemplo, los cursillos prematrimoniales que todos conocemos, ¿no? Todos tenemos una experiencia que luego si puedo la contaré más despacio, que se llaman los cursillos postmatrimoniales, ¿no? O la ITV matrimonial, Inspección Técnica de Vehículos, Inspección Técnica de Matrimonios. Es decir, y entonces mensualmente reunirnos los matrimonios y pensar, ¿no? Cómo estoy viviendo mi vocación, cómo la estoy sacando adelante, etcétera, ¿no? Creo que es un grupo bien bonito. Una atención especial, por ejemplo, a todo el mundo de las familias desestructuradas y separadas, porque ahí hay un grupo específico de personas separadas que tienen que recibir también por parte de la Iglesia una compañía, un aliento y una luz. A la luz del magisterio y a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? También tenemos pues ejercicios espirituales para matrimonios, para que también los matrimonios juntos puedan hacer los ejercicios espirituales y compartir su vida interior, ¿no? Y bien, pues como estas, pues otras actividades que creemos que pueden enriquecer y ayudar a la vivencia de la vocación específica matrimonial. Esta tarde, a las 5:30, ahora va a haber una breve presentación de esas experiencias extradiocesanas, pero esta tarde se van a explicar un poco más en profundidad. Un poquito más en profundidad, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Por invitarme y por compartir con vosotros la fe. Muchas gracias. Y le seguimos en 13 Televisión. Muchas gracias. Con Palabra de Vida. Bueno, pues seguimos aquí y tenemos con nosotros, porque sí que es cierto que se ha hablado de la pastoral familiar, ha hecho mención en algún momento el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga de ese sínodo sobre los retos que se presentan ante la pastoral familiar y la nueva evangelización, y tenemos con nosotros a don Alfonso Fernández Benito. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a nuestros radio oyentes y también televisivos. Sí, eso es, a través de Canal Diocesano también. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo ha vivido y cómo ha visto esta primera conferencia del cardenal?
Hombre, he llegado un poco tarde porque tenía clases en el seminario y cosas en la catedral, pero me ha parecido como el programa maravilloso de ayer que lo vi. Me parece que es un hombre que transmite de una forma maravillosa lo que es la nueva evangelización y con las claves fundamentales de la atención a los más alejados y pobres y la clave de la familia. Creo que son dos claves fundamentales del Papa Francisco y no pensemos que el cardenal Maradiaga ha sido uno de los colaboradores, sobre todo en América, en el CELAN, en Aparecida, y me parece que son las claves de lo que la Iglesia del futuro va a marcar. Sin familia no tenemos Iglesia y sin los pobres tampoco. Creo que son dos claves fundamentales de un mundo más justo, un mundo mejor ordenado. Ha hablado de la virtud de la solidaridad, no solo del principio, donde todos tenemos que aportar algo al bien común. Cada cual, cada persona, cada institución, empezando por la familia, aporta muchísimo al bien común. Creo que son una de las claves fundamentales para entender el magisterio del Papa Francisco. Bueno, hay que decir a nuestros telespectadores, a nuestros radioyentes, para los que no lo sepan, que don Alfonso ha participado en el último sínodo que se celebró a propósito de la familia el pasado mes de octubre, del 5 al 19 de octubre, creo recordar, en Roma con el Papa Francisco, y que lo hacía además como encargado un poco de la Secretaría General, ¿no? De asesorar ese trabajo tan importante. Un sínodo que tiene una segunda parte. Efectivamente, creo que la parte más bonita. Ya se está trabajando en toda la Iglesia y en todas las iglesias con ese cuestionario que se nos ha enviado, pero los que hemos participado en el sínodo, bien como padres sinodales o como peritos y secretarios, realmente yo me multiplico. Tengo pendiente conferencias, y no solo en la jornada de delegado de pastoral familiar, que fue hace unos días, sino también en Burgos, en Galicia, en Getafe, en nuestra diócesis de Toledo. Tenemos una serie de intervenciones de grupos, también de movimientos apostólicos, que yo creo que lo bonito es que se está divulgando lo que es la recepción del sínodo en su primera fase como preparación óptima para la segunda fase, donde se tendrán que afrontar pues, los desafíos principales, es decir, cómo llegar a los jóvenes en la preparación remota al matrimonio con la educación afectiva, cómo afrontar la preparación inmediata a través de los cursos de formación u otros medios equivalentes, y luego, evidentemente, el seguimiento de los matrimonios más jóvenes, familias, y por último estos casos que son difíciles e ir canónicamente irregulares, que hay que dar un poco de solución, dar un poco de luz. Hay que atender sin traicionar la luz del Evangelio. Me parece que, por lo tanto, que va a ser un sínodo, va a continuar el sínodo, va a ser un sínodo, un hacer en camino, como decía el Papa, maravilloso de toda la Iglesia. Creo que ha habido un cambio de rumbo fundamental en la Iglesia con este estilo de trabajo, no solo con la metodología. Muy atentos. El cardenal Rodríguez Maradiaga también ha mencionado ese sínodo, su participación, y bueno, pues sin duda alguna yo creo que va a salir también a lo largo de estas terceras jornadas de pastoral. Nosotros le decimos adiós a don Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y damos la conexión a nuestra compañera Ana. Pues efectivamente, como siempre, muy interesantes las palabras pronunciadas por don Alfonso Fernández Benito, y también esa intervención del sacerdote don Jesús Higueras, que ha venido desde la Archidiócesis de Madrid para presentar esa experiencia extradiocesana sobre pastoral familiar, y que a muchos de nuestros televidentes les sonará su cara de verlo en 13 Televisión. Si te parece, Conchi, vamos a dar unos pequeños avisos antes de despedir esta primera conexión de la mañana de este sábado 10 de enero. Vamos a recordarles que volveremos en torno a las 6 menos 10, 6 menos cuarto de la tarde, momento en el que comenzará la segunda conferencia pronunciada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, y que llevará por título la parroquia Laboratorio de Comunión y Participación. Eso será a las 6 de la tarde. También decirles que a partir de la 1 menos cuarto, todas aquellas personas que se quieran acercar a la iglesia de San Julián pueden participar en la Santa Misa que se presidirá el señor arzobispo y que será en rito hispano-mozárabe. Y también contarles, porque seguro que muchos de ustedes pues ya se lo están planteando, que Canal Diocesano de Televisión Toledo ofrecerá la repetición de las 3 conferencias del cardenal Rodríguez Maradiaga a partir del lunes. Esta que
acabamos de escuchar se emitirá el lunes a partir de las 10 de la noche y las conferencias posteriores martes y miércoles, y el jueves se emitirá también la conferencia que pronunció ayer a los trabajadores de Cáritas Diocesana de Toledo. Por tanto, programación especial a partir del lunes de la semana que viene con estas conferencias del cardenal Rodríguez Maradiaga. Nosotros en este punto despedimos la conexión hasta las 6 menos 5, menos 10 de la tarde de este sábado, en el que volveremos a estar con todos ustedes a través de los medios de comunicación diocesanos, radio y televisión, para ofrecer esa segunda conferencia, la parroquia, laboratorio de comunión y participación. Muchísimas gracias por su atención. Les emplazamos a esa cita a partir de las 6 menos 10 de la tarde y que disfruten de estas terceras jornadas de pastoral que están siendo realmente muy interesantes y muy motivadoras para todos los presentes y también para todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Buenos días.